Solo te enfocas en tu pequeño negocio en casa e ignoras las tareas del hogar. Comenzaron de nuevo las familiares y sarcásticas observaciones de mi suegra. Soy Susan, una diseñadora web de 32 años, que vive con mi esposo, John, y su madre en la casa en la que John creció. Después de casarnos, dejé mi trabajo en una empresa para trabajar de manera independiente desde casa. La mayoría de mis clientes vienen por recomendaciones de mi antiguo empleador, quien valora mi trabajo de diseño y sigue enviándome proyectos. Este arreglo nos conviene bien, ahorro en desplazamientos y puedo manejar las tareas del hogar junto con mi trabajo. Tanto mi antiguo empleador como yo estamos contentos con este arreglo. Sin embargo, mi suegra, con sus puntos de vista anticuados, parece poco impresionada. A menudo insinúa que, como esposa, debería ser una ama de casa a tiempo completo apoyando a mi esposo. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y muchos hogares ahora tienen a ambos miembros trabajando. John trata de calmarla, pero ella insiste. Estás ganando el dinero con el que vivimos. Ella debería encargarse de las tareas del hogar adecuadamente. Está claramente inconforme. Tu esposa no está ganando mucho con su negocio en casa, ¿verdad? Mi suegra desestima mi trabajo como un simple negocio en casa. A pesar de mis esfuerzos por equilibrar las tareas del hogar y mis responsabilidades profesionales, ella sigue estando descontenta porque mi trabajo no cumple con sus expectativas tradicionales. Para ella, yo podría ser la mujer mala que se llevó a su precioso hijo. Sus comentarios sarcásticos han sido una constante desde nuestro matrimonio, y parece desaprobar todo lo que hago. John mencionó que desde que su padre falleció hace 5 años, su madre ha dependido mucho de él. Aunque John parece molesto, también parece apreciar ser necesario. Nuestra casa, comprada por el padre de John hace unos 30 años, se pagó con su seguro de vida y ahora está a nombre de su madre. Es del tamaño perfecto para los 3 y hasta tiene una habitación para mi trabajo. Mi suegra ha vivido aquí durante 3 décadas y tiene numerosos amigos en el vecindario. Cuando ellos la visitan, tengo que interrumpir mi trabajo para servirles té y bocadillos. Estas reuniones a menudo se convierten en sesiones donde se quejan de sus nueras. Mi nuera siempre vuelve a la casa de sus padres ante el menor problema. Solo está aquí la mitad del año, gasta dinero imprudentemente, y hasta hemos tenido cobradores de deudas. Ha sido terrible. No puedo evitar reírme de estas conversaciones desde mi espacio de trabajo. Compiten por ver quién tiene la peor nuera. A pesar de manejar tanto el trabajo como las tareas del hogar, mi suegra sigue criticándome. Cuando una de sus amigas me elogia, ella comenta en voz alta: su trabajo no es impresionante, es solo un pequeño negocio en casa. Un día, John mencionó casualmente que quería un auto nuevo. He estado pensando en comprar un auto nuevo. ¿Está bien?, preguntó durante la cena. ¿Por qué necesitas el permiso de tu esposa para comprar un auto?, dijo mi suegra con brusquedad. John rápidamente trató de calmarla. Bueno, es un auto para todos nosotros. No puedo decidir por mi cuenta, ¿verdad? Aunque comprar un auto es una decisión importante, mi suegra no estaba satisfecha y continuó discutiendo con él. Eres el único con licencia de conducir, así que compra el auto que quieras. John, que generalmente sigue las instrucciones de su madre, me miró con impotencia. Puedes decidir, dije, alejándolo con un gesto. Está bien, no preguntes constantemente la opinión de tu esposa, simplemente decide por ti mismo. John tiende a consultar conmigo o con su madre sobre todo. Aunque es bueno que no sea egoísta, su indecisión es frustrante. Su padre, que tomaba decisiones de manera independiente, a menudo recibía quejas de mi suegra. John cree que ser asertivo está mal, mientras que mi suegra, que tuvo un esposo dominante, piensa que así debe ser un esposo. Su insatisfacción con la indecisión de John a menudo se dirige hacia mí. Susan siempre está regañando a John, por eso él es así. Me culpa. Me quedé atónita y no supe cómo responder. Sí, Susan siempre se queja, por eso no puedo tomar decisiones por mí mismo. Se unió John culpándome, pero yo me quedé en silencio. Intenté defenderme, pero fue en vano. John nunca me defiende frente a su madre, aunque se disculpa después, diciendo: lo siento, tú eres la más importante para mí. He perdido la confianza en él. Empiezo a cuestionar nuestra relación, preguntándome si puedo seguir viviendo con alguien que se deja influenciar tan fácilmente por su madre. Un mes después, llegó el nuevo auto de John. El olor a auto nuevo es lo mejor. Vamos a dar un paseo en mi próximo día libre, dijo emocionado. Su entusiasmo era contagioso, e incluso mi suegra parecía contenta. Es un buen auto, debe haber sido caro, pero está bien ya que es con tu salario, ¿verdad? John no le respondió directamente. En lugar de eso, disfrutaba del auto. Me quedé atónita con el costo del auto.
a pesar de decir que podía hacer lo que quisiera. Lo confronté cuando entró. ¿Cuánto costó ese auto? Él respondió con indiferencia. $60,000. Puedes comprar cualquier auto que quieras, ¿verdad? Mi suegra rápidamente tomó el partido de John. Así es, lo dejaste a decisión de John, así que no te quejes ahora. Aunque había dejado la decisión en manos de él, esperaba que considerara nuestra situación financiera también. ¿De dónde viene ese dinero?, pregunté, ignorando el comentario de mi suegra. Bueno, estoy usando un préstamo, tartamudeó él. Mi suegra intervino con voz alta. Susan, no te quejes, tú no estás pagando. Ya sea que estuviera enojada porque la ignoré o porque no le gustó lo que le dije a John. Su mirada feroz dejaba claro que estaba molesta. Eres una nuera desagradable, siempre quejándote aunque vives del salario de John, dijo con inusual dureza. También tengo un trabajo, respondí. Mi suegra no se dio por vencida. ¿Qué trabajo? Tu trabajo a medio tiempo no gana mucho. John gana $5,000 al mes, dijo, burlándose de mí. Estaba a punto de señalar que ese era mi salario, pero cuando miré a John, él se había retirado a su habitación. He sido paciente hasta ahora, pero no puedo soportarlo más. Quiero que te vayas lo antes posible, declaró mi suegra. Estaba frustrada y cansada de discutir sobre mi salario. Parecía ridículo e irrelevante ahora. Su comentario y el silencio de John eran exasperantes. ¿No fue John quien encendió esta discusión con su habitual indecisión? Está bien, me iré entonces, dije, recogiendo mi computadora portátil y otras cosas esenciales de mi oficina en casa. Volveré por el resto de mis cosas más tarde, le dije a mi suegra, quien me miraba con una expresión feroz. John permaneció en su habitación. La próxima vez que vengas, asegúrate de que hayas firmado los papeles del divorcio, gritó mi suegra tras de mí. ¿Me oíste, mujer inútil? Era la primera vez que la escuchaba hablar de manera tan áspera, y me sorprendió. La ignoré y salí enojada. No importaba si estaba enojada porque acepté irme o porque confronté a John sobre el dinero. Solo quería salir de esa casa lo antes posible. Fui a quedarme con mis padres por el momento. ¿Qué pasó de repente?, preguntó mi madre, sorprendida por mi llegada. No estoy segura de qué está pasando, pero puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, dijo. Mi papá parecía entender la situación por mi expresión. No volví a saber de John después de eso. El hombre que alguna vez me valoró parecía haber desaparecido. No podía creer que no hubiera visto su verdadera naturaleza antes. Hablar con mis padres me ayudó a calmarme. No tienes hijos. Es mejor divorciarte cuanto antes, dijo mi mamá, y estuve de acuerdo. Tenía un trabajo, así que no enfrentaría dificultades financieras. Durante el fin de semana, mi padre me ayudó a sacar mis pertenencias de la casa de John. John no estaba por ninguna parte, y mi suegra permaneció oculta en su habitación. Llamé frente a la puerta de la habitación de John. Gracias por todo. Por favor, firma los papeles del divorcio. Deslicé los papeles por debajo de la puerta. Ya firmé. ¿Está bien? La voz cortante de John vino desde detrás de la puerta junto con los papeles firmados. Me entristeció que nuestro matrimonio hubiera terminado de esta manera. Sin decir nada a mi suegra, salí de la casa. Aunque había vivido allí durante unos 2 años, tenía pocos recuerdos buenos. Fui directamente al registro civil y entregué los papeles del divorcio. Quería resolver el asunto rápidamente con solo un formulario. Después del divorcio, me quedé en la casa de mis padres y continué trabajando desde allí. Consideré alquilar un lugar propio, pero mi madre insistió. Por favor, quédate aquí un tiempo. Es mucho más seguro que vivir sola. Mi padre estuvo de acuerdo, preocupado de que John y su madre pudieran causar problemas, aunque pensé que era poco probable. Aprecié la comodidad de estar con mis padres. Dado que mi trabajo permitía flexibilidad, decidí quedarme con ellos por ahora. Unos 2 meses después, mientras casi olvidaba a mi exesposo y a mi suegra, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Quién podría ser? Tal vez es un número equivocado, pensé. Las llamadas seguían llegando, y a regañadientes, contesté. ¿Por qué no contestaste antes? La voz confundida de John llegó por la línea. Era un número desconocido, y ya no estamos conectados, así que iba a colgar. Antes de que pudiera terminar la llamada, él dijo urgentemente, espera, no puedo conectar mi smartphone. ¿Por qué no?, pregunté, intrigada. No lo sé, deberías consultar con tu compañía telefónica, respondió. Me di cuenta de algo, no estás depositando dinero en tu cuenta bancaria. Por casualidad, cuando estábamos casados, yo manejaba los pagos de los servicios públicos con mi salario. Su salario,
que era mínimo debido a su trabajo basado en comisiones, también se transfería allí, pero no era suficiente. El salario base de John era bajo porque solo ganaba comisión por vender productos de salud. Parecía que no había hecho los depósitos necesarios. Probablemente recibía casi solo el salario básico, así que solo unos pocos cientos de dólares se transfirieron a la cuenta. Yo había estado depositando dinero en la cuenta de pagos al final de cada mes, pero durante los últimos 3 meses, solo era su salario. La discusión sobre el auto y mi salida de la casa fue a mitad de mes. El pago de ese auto nuevo podría haber comenzado ya. Mi exesposo quedó en silencio al otro lado del teléfono. He estado manejando todo esto con mi propio salario. A partir de ahora, tendrás que arreglártela sola. Le dije, quería decirle, que te sirva de lección, pero me contuve y colgué el teléfono. John probablemente nunca le dijo a su madre cuánto ganaba. Ella no se dio cuenta de que, desde nuestro matrimonio, en su mayoría vivíamos del salario mío. John debe haber estado demasiado avergonzado para admitir que ganaba menos que su esposa. Había escuchado que los servicios como la electricidad y el agua no se cortan fácilmente. El servicio de telefonía móvil suele ser lo primero en cortarse. Unos días después, en una tranquila mañana de fin de semana, sonó el timbre en la casa de mis padres. Cuando mi papá abrió la puerta, estaba discutiendo con alguien. Ya no tenemos nada que ver contigo, así que vete. Al ver a mi padre, normalmente calmado, tan enojado, supe que algo andaba mal. Mi mamá y yo nos dirigimos hacia la entrada. Solo quiero ver a Susan, exigió una voz. Al escuchar la voz de mi suegra, mi corazón empezó a latir rápido, como mi papá había predicho. Ella había venido hasta nuestra casa. Cuando me vio, mi suegra comenzó a gritar con una expresión aterradora. ¿Cómo dejaste de depositar dinero en la cuenta? Cortaron la electricidad y el agua. Mis padres y yo quedamos sorprendidos. ¿Qué quiso decir con que cortaron la electricidad y el agua? Justo entonces, John llegó, tratando desesperadamente de intervenir. Mamá, para, esto no tiene nada que ver con Susan. Pero mi suegra sacudió la mano de John y continuó su ataque. John gana $5,000. ¿Por qué se cortaría la electricidad y el agua? Te equivocas. Yo soy la que gana $5,000, le corregí, finalmente pudiendo decir lo que no había dicho antes. Mi suegra se sorprendió con mis palabras. Luego se volvió hacia John. Así es, no era mi salario, era todo de Susan, admitió él, encogiéndose de hombros. ¿Cómo puedes ganar tanto con un trabajo a medio tiempo? Mi suegra me miró como si fuera una zorra que la había engañado. Te lo he dicho antes, no es un trabajo a medio tiempo, es un trabajo real, respondí. El color desapareció del rostro de mi suegra. ¿Cuánto gana John?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aproximadamente $500 netos, respondió él, su voz casi desapareciendo. Hubo un momento de silencio, luego, mi suegra dijo algo increíble. Susan, no puedes volver. Todo el asunto de déjanos fue una broma, suplicó, con una postura baja y suplicante. ¿De qué estás hablando? Estoy divorciada. Ya no tengo nada que ver con ustedes dos, aunque rechacé firmemente. Mi suegra continuó suplicando de manera excesivamente familiar. Solo puedes volver a casarte con John. Si empezamos con los trámites ahora, estará bien. Mi papá intervino cuando yo estaba demasiado sorprendida para responder. Hemos terminado con ustedes. Si no se van ahora mismo, llamaremos a la policía. Al escuchar la voz intimidante de mi padre, mi exesposo y mi suegra se fueron apresuradamente. Si vuelven a aparecer, llamaré a la policía de inmediato, advirtió mi padre mientras se alejaban tambaleándose. ¡Qué gente tan grosera! Mi madre estaba asombrada, pero mi padre parecía aún más furioso. Me alegra que te hayas salido de ese matrimonio, Susan. Un tiempo después de ese incidente, recibí noticias sobre mi exfamilia de uno de los amigos de John. Al final, John había vendido la casa y el terreno familiar y se había mudado a un departamento con su madre. El auto nuevo que apenas usaba también había sido vendido, y los ingresos de la venta del terreno se habían usado para pagar el préstamo restante. Había saldado sus deudas, pero había desperdiciado todo su dinero en juegos de azar. Tras malgastar el dinero de la venta de la casa familiar, desapareció sin dejar rastro. Su madre, abandonada, desarrolló demencia y fue colocada en una residencia de cuidado. Ahora estoy bien en mi trabajo y viviendo sola. Recientemente comencé a salir con un hombre que conocí a través del trabajo.
Él es comprensivo respecto a mi divorcio y está muy dedicado a su trabajo. Definitivamente no es del tipo que depende del dinero de su pareja para hacer compras costosas como lo hizo John. Aún no estamos comprometidos, pero ambos sentimos que podríamos casarnos el uno con el otro.